mi familia era bastante fierrera y fue un poco, ellos también que me lo inculcaron, pero a mí me encantó desde el principio. Cuando me subí a algo con motor por primera vez tenía 4 años, a un cuatriciclo, 50 centímetros cúbicos, muy chiquito. Me lo regaló mi viejo y ya andaba por el barrio, eh, nada, haciendo ruido, tirando polvo para todos lados. Los vecinos me odiaban, pero bueno, fue un poco como empezó todo, ¿no? Empecé arriba de un cuatri y después me compré uno más grande. Mi viejo a los 7 ya tenía un 350 Yamaha, de los que corren A casi los 7 años. a los 7. No llegaba ni a pasar los cambios con el pie, pero bueno, Claro. tuve también eh, varios palos antes de empezar a correr en fórmula y a ser un poco más profesional. Después eso se fue yendo un poco, ¿no? O sea que Obviamente. estaba como, no digo predestinado, pero casi tu vínculo con los autos o los Sí, motores. sí que estaba, ¿no? Un poco predestinado. Mi viejo tenía un equipo de carreras de TC, que es una categoría muy famosa de acá de Sí, Argentina. claro. Y estábamos todo el tiempo con pilotos. Los pilotos venían a mi casa, estaba constantemente en ese ámbito, ¿no? Antes de que yo empiece a subirme capaz a un karting por primera vez. Y me encantaba, iba a las carreras y nada, me quedaba en el motorhome. Me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana y era el primero en la calle de boxes antes de que abrieran el portón del paddock y nada, era el primero en abrir la carpa, el primero en estar ahí antes de los mecánicos. Me encantaba, ¿no? Y era un poco mi pasión. No me esperaba en ese momento llegar a lo que Claro. llegué hoy. Obviamente que era mi sueño. Yo los veía por la tele como si fueran, em, nada, mis héroes, ¿no? Y obviamente hoy en día estar consiguiendo todo esto para mí es un orgullo y es algo que siempre quise. Ahora, estar tan cerca de los autos con tu viejo muy presente, siendo también parte de un equipo de turismo de carretera, te puede pasar que ames todo eso o que lo odies. Y no, Sí, no, no, porque hasta a veces te puede quitar tiempo con tu viejo que está ocupado, sí. digamos, con otras cosas. A vos te dio por el amor, por la pasión. No, si yo lo odiaba, si no me llevaba, ahí sí lo Ah, hubiera claro, odiado, claro. Tu claro. viejo siempre te integró con eso. Exacto. Buenísimo. Y ahí sí que me enojaba. Si no me llevaba a una carrera, si no me llevaba a una cena con los pilotos, ahí ¿Te era. pasó que no te dejó, No, no no, te no, no. llevó Bueno, o sea, y... obviamente que cuando había algo un poco más serio no estaba ahí, era yo muy chico, tenía Claro, 8 años, 6, 7 años. Em, pero siempre fue todo con motor, siempre fue todo algo con ruedas. claro. Y siempre esa pizca de riesgo, ¿no? De adrenalina, siempre estuvo presente en mi vida desde muy chico. Y fue un poco, nada, buscar ese poco de riesgo y esa Claro. adrenalina fue al final lo que me terminó llevando a donde estoy hoy. Siempre fui de arriesgarme mucho al final. Esto me lo rompí por estar haciendo cosas que no tendría que haber hecho, arriesgándome en un momento que no tendría que haber hecho, por ¿Qué ejemplo, lo de hiciste? la clavícula. Perdón, No, no no importa qué hice. importa. Ok. Pero bueno, Pero no lo son. debiste haber hecho. Exacto. No se me Suficiente. tendría que haber roto la clavícula, no tendría que haber corrido ese riesgo. Claro. Pero al final los pilotos somos así y es un poco complicado, ¿no? También sacar eso que nos gusta tanto, esa adrenalina que tanto nos caracteriza a muchos pilotos. A ver, una cosa es acompañar a tu viejo, Mm, disfrutar de todo eso en el paddock, con los pilotos, en las carreras, pero llega un momento en el que vos te subís a un karting. sí. En ese momento, ¿cómo reaccionó tu familia? Pues ya no era acompañar, sino empezar a protagonizar desde un karting tu propia historia. A ver, sí. ¿Fue Es algo que natural o fue algo debatido, ah, digamos? fue un poco debatido, no, Me no empecé a imagino. correr al toque. Empecé a hacer varios días de test, me empecé a subir como entrenamientos, a practicar en karting. Y nada, me encantó, pero Claro. obviamente era muy chico, tenía creo que 8 o 9 años. Cuando me llevaron, y los que me llevaron fueron los pilotos de mi papá, ¿no? Porque al final me llevaba bien, en un momento tuve un simulador por primera vez, después me llevaron a andar en karting. Ah, los Eh, pilotos. claro, Más que tu viejo. Ah, los me vuelvo pilotos fueron, loco. claro, porque los pilotos era como el hijo de Aníbal, le vamos a llevarlo a no sé qué. Y fueron ellos un poco también los que se metieron en eso. Lucas Venamo después fue mi coach y fue como el piloto que me llevó por nada, a mi primer test en fórmula, mi primer test en karting. Fue como el principio un poco de todo. Y fue una persona que me acompañó mucho cuando después dejó de ser piloto porque ya no es más. Y para mí es como un hermano. Claro. Pero a mí me gustaba mucho la mecánica y todo eso. Yo era fanático de ver a los mecánicos trabajar, de estar ahí con los pilotos, de sentir todo ese ambiente en un fin de semana de TC con la pasión de tantos fanáticos. Y era algo muy lindo que lo disfrutaba mucho. Después, yo cuando terminé la primaria quise entrar a un colegio técnico porque me fascinaba todo eso de la mecánica, de la ingeniería. Em,
cuando tenía algún fin de semana libre, yo me iba al taller de mi viejo de TC y me ponía a lavar las cajas de cambios con grasa, con aceite y todo eso me encantaba. Pero bueno, después cuando le agarré el gustito a manejar, ya es como que eso Claro. se empezó a ir de a poco, ¿viste? Pero debe ser bueno para tu carrera también Sí. tener muchos conocimientos y muchas inquietudes sobre mecánica. Te involucras en la medida en que te dejan, pero obviamente la opinión de un piloto es importante en lo que es también el Sí. auto y la mecánica. Sí, yo creo que el entender un poco lo que pasa en esa máquina que al final estás manejando y, ok, ahora hoy en día es cada vez más tecnológico y demás, pero hace unos cuantos años era como que era un bicho que había que domar y era Claro. difícil. Hoy en día también, pero hay muchas más tecnologías y cosas que se van desarrollando que lo hace todo mucho más preciso, hace que los márgenes sean mucho más pequeños de error y que las diferencias sean mucho más chicas. Capaz por una décima hora en la Fórmula 3 este año perdías 3 o 4 posiciones en la Claro. clasificación. Entonces es todo muy preciso y cualquier error cuesta bastante caro. Antes no era tan así, entonces eso fue evolucionando y haciéndose más profesional, ¿no? en el deporte. Pero yo hoy en día, nada, es un poco mi vida, es lo que siempre soñé y al final estar trabajando y haciendo lo que amo, para mí es lo que siempre quise, ¿no? Y estoy contento, orgulloso y agradecido con todos los que siempre me apoyaron en este trayecto que al final es largo, pero va a seguir unos cuantos años más seguro.